te daré el Ferrari si lo reparas. El millonario humilló a una mujer sin saber que era una genio. Antes de que empiece la historia, dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Disfrútala. Entre los reflejos del sol y el rugido de los autos de lujo, un viejo sedán beige se detuvo frente a la entrada de Duval Elite Motors, la concesionaria más exclusiva del Principado. Valeria Montiel bajó del coche con gesto sereno. Había ido únicamente a buscar a su hermano Mateo, que trabajaba en recepción. Pero su motor decidió dejar de funcionar justo frente al imponente edificio de cristal. Dio un suspiro y abrió el capó con calma, sin imaginar que esa avería cambiaría su vida por completo. Desde el interior del showroom, varios empleados la observaron con curiosidad. Entre ellos estaba Adrián Duval, el dueño. Su traje azul marino resaltaba entre los autos expuestos. En cuanto la vio inclinarse sobre el motor, sonrió con burla y caminó hacia afuera acompañado por uno de sus vendedores. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó en voz alta, lo suficiente para que todos lo escucharan. Una señorita intentando reparar su propio coche. Esto hay que verlo. El comentario provocó risas entre los empleados. Valeria fingió no oírlo. Revisó el cableado y giró un par de piezas, concentrada. Adrián se detuvo a un par de metros. No es por ofender, continuó él, pero ese coche parece más un recuerdo que un vehículo. ¿Quiere que le consiga algo más, moderno? Valeria levantó la vista y lo miró con serenidad. No, gracias. Solo necesito que arranque. Esa respuesta sencilla pareció irritarlo más que una ofensa. El millonario dio una media sonrisa. Vaya, tenemos a una mujer decidida. ¿Eres mecánica o solo te gusta jugar a serlo? Soy ingeniera, respondió ella con voz firme. Las risas se detuvieron por un segundo, pero Adrián no perdió la compostura. Ingeniera, interesante. Pues mira, justo tengo algo para ti. La guió con un gesto hacia un rincón del estacionamiento donde descansaba un Ferrari rojo completamente destrozado. Era un modelo reciente, pero con el motor visiblemente quemado y la carrocería deformada. 5 mecánicos dijeron que es irreparable, dijo Adrián mientras encendía la cámara de su teléfono. Pero ya que eres ingeniera, hagamos un trato, si consigues que este auto vuelva a encender, te lo regalo. Los empleados se miraron entre risas. Valeria guardó silencio unos segundos, observando el vehículo. ¿De verdad haría eso?, preguntó con calma. Lo juro por mi empresa. Si ese Ferrari arranca, es tuyo. Ella lo miró sin expresión. Sabía que no era más que un intento de humillación. Aún así, dio un paso adelante. De acuerdo, dijo finalmente. Lo intentaré. Las risas se convirtieron en murmullos. Adrián, complacido, ordenó que trajeran herramientas. Prepárense, que esto va a estar bueno, anunció al resto. La señorita quiere enseñarnos de mecánica. Mateo, que acababa de salir de su turno, vio la escena desde lejos y se acercó alarmado. Valeria, ¿qué estás haciendo?, susurró junto a ella. Nada malo. Solo acepté un reto. ¿Un reto? Ese hombre se burla de todos los que no son como él. No tienes que. Tranquilo, hermano, lo interrumpió. No pasa nada. Adrián observaba la interacción con una sonrisa de superioridad. ¿Es tu hermano? ¡Qué tierno! Ojalá te ayude a encontrar el botón de encendido, comentó burlón. Valeria lo ignoró y se inclinó sobre el Ferrari. A su alrededor, una decena de empleados comenzó a grabar. La mayoría pensaba que duraría apenas unos minutos. Pero ella trabajaba con una precisión que no encajaba con la imagen que todos tenían de una aficionada. Con movimientos seguros, comenzó a desmontar piezas pequeñas, revisando cada conexión. Su concentración era total. Mira qué graciosa, ni guantes trajo, dijo Raúl, uno de los vendedores. No los necesito, respondió ella sin levantar la vista. El comentario provocó algunas miradas incómodas. No era la respuesta de alguien insegura, sino de quien sabía exactamente lo que hacía. Media hora después,
Adrián consultó su reloj con gesto teatral. 30 minutos y aún no pasa nada. Tienes paciencia, eso sí. A veces es lo único que se necesita, contestó Valeria, apretando una tuerca con firmeza. El público comenzó a dividirse entre los que seguían riendo y los que, poco a poco, empezaban a notar algo distinto. Sus manos no se movían al azar. Cada gesto tenía un propósito. ¿Sabes lo que haces?, preguntó uno de los mecánicos del taller, curioso. Sí, dijo ella sin dudar. Este motor tiene señales de manipulación. El comentario llamó la atención de todos. Adrián arqueó una ceja. ¿Manipulación? No me digas que ahora vas a inventar teorías de conspiración. No. Digo que alguien lo saboteó. Esto no fue un accidente. El silencio se extendió por unos segundos. Valeria señaló un par de cables cortados con precisión. Mira esto. No se rompieron, los cortaron a propósito y los quemaron para que parecieran dañados por sobrecalentamiento. Adrián soltó una carcajada forzada. Interesante hipótesis. Pero nadie va a creerte. No necesito que me crean todavía, respondió ella con calma. Solo déjame seguir trabajando. Su seguridad comenzó a incomodarlo. La sonrisa del empresario se tensó. Mateo miraba a su hermana con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que lo que estaba haciendo era más que un simple desafío, algo dentro de ella se había encendido. Una hora después, Valeria pidió una herramienta específica. Necesito un destornillador Phillips número 2, mango aislado. ¿Cómo sabes que tenemos eso aquí?, preguntó Raúl, sorprendido. Porque todos los talleres bien organizados lo guardan en la tercera gaveta del banco rojo, junto a las llaves Torx. Raúl obedeció por instinto y, para su asombro, la herramienta estaba justo donde ella dijo. Un murmullo recorrió el grupo. Adrián intentó mantener el control de la escena, pero ya no era el centro de atención. Valeria retiró una placa del motor y frunció el ceño. Reconoció algo que la dejó helada, un grabado diminuto con un código que ella misma había diseñado años atrás, cuando trabajaba para una compañía en Italia. Respiró hondo y murmuró para sí. No puede ser, este motor lo fabriqué yo. Adrián escuchó apenas el susurro y sonrió con ironía. ¿Qué dijiste? Nada, respondió. Solo que ya sé lo que le hicieron. Mientras volvía a colocar la pieza, una chispa de determinación cruzó sus ojos. No estaba allí para ganarse un auto ni para demostrar nada a nadie. Estaba a punto de descubrir algo mucho más grande. Mateo se acercó preocupado. Valeria, ¿qué pasa? Este motor tiene algo que no debería tener. Y si estoy en lo cierto, ese hombre no solo quiso burlarse de mí, quiso ocultar un delito. El ruido de las cámaras volvió a llenar el aire. Adrián levantó su teléfono para seguir grabando, sin imaginar que la escena que planeó como una broma pública se convertiría en su peor pesadilla. El ambiente en el estacionamiento de Duval Elite Motors se volvió tenso. Lo que empezó como una burla se había transformado en un silencio expectante. Valeria seguía agachada frente al Ferrari, con las mangas arremangadas y el rostro manchado de grasa. Adrián, intentando recuperar el control, alzó la voz. Bueno, señores, parece que nuestra invitada se lo toma en serio. Aunque, siendo sinceros, me preocupa que termine electrocutándose. Las risas regresaron, pero con menos fuerza. Algunos empezaban a sentirse incómodos. Valeria no se inmutó. No se preocupe, respondió sin mirarlo. No tengo intención de darle ese gusto. El comentario provocó un murmullo general. Mateo la observaba con los puños cerrados, temiendo que su jefe decidiera echarla en cualquier momento. Sin embargo, Adrián parecía más interesado en mantener el espectáculo. Venga, continúa, dijo él, inclinándose con fingido interés. Muéstranos tu magia. Valeria retiró una pequeña tapa metálica y, al hacerlo, dejó al descubierto una pieza con un grabado casi imperceptible. Pasó los dedos sobre el número de serie, y su expresión cambió. Lo conocía.
Era un código interno que ella misma había diseñado durante su etapa en Italia, cuando trabajaba para Moretti Engineering, un proveedor de motores de alto rendimiento. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo al verla tan concentrada. Nada, solo reconozco esta pieza, dijo con voz baja. ¿De dónde? Del taller donde trabajé. Esto no es un repuesto común. Solo los fabricábamos por pedido directo de fábrica. Mateo abrió los ojos con sorpresa. ¿Quieres decir que este motor? Sí. Lo diseñé yo misma. Adrián frunció el ceño. ¿Qué estás murmurando ahí? Que este motor nunca debió estar aquí, contestó Valeria alzando la vista. Fue modificado. Alguien lo manipuló para provocar el fallo y cobrar un seguro. La risa de Adrián sonó forzada. Eso suena a película, querida. ¿De verdad crees que un Ferrari de $500,000 fue saboteado? Estoy segura, dijo con calma. Nadie daña un motor de esta categoría por accidente. El grupo volvió a murmurar. Algunos empleados dejaron de grabar y se miraron entre ellos. La seguridad de Valeria empezaba a contagiarse. Raúl, el vendedor que más se había burlado, se inclinó para observar. ¿Cómo puedes saberlo? Por las marcas, respondió ella. Este cable fue cortado con bisturí industrial, no se rompió por calor. Y este sensor fue desconectado intencionalmente antes del incendio. Adrián fingió indiferencia, pero su mandíbula se tensó. Aun si fuera cierto, ¿qué? ¿Piensas acusarme de algo? No, todavía no, dijo Valeria, volviendo a enfocarse en el motor. Pero lo averiguaré. Los murmullos crecieron. Mateo intentó intervenir, preocupado por el tono de su hermana. Valeria, ya basta. No vale la pena. Sí que vale la pena, replicó ella. No se trata del auto, Mateo. Es la verdad. Esa frase dejó a varios sin palabras. Adrián cruzó los brazos, tratando de mantener la compostura ante las cámaras que aún grababan. Muy poética, dijo con sarcasmo. Pero aquí nadie busca la verdad, solo entretenimiento. Valeria lo miró directamente. Eso explica muchas cosas. Por un momento, el empresario perdió la sonrisa. Dio un paso atrás y susurró algo a Raúl, quien asintió y se alejó hacia el interior del taller. Valeria no se percató. Siguió trabajando en silencio, conectando cables y limpiando piezas con una concentración que dejaba claro que sabía lo que hacía. Minutos después, Mateo se acercó de nuevo. ¿Por qué sigues haciendo esto? Porque alguien tiene que demostrarle a este tipo que el respeto no se compra, dijo ella, ajustando un componente. Y porque algo en este motor no encaja. El viento movía su cabello mientras se inclinaba sobre el Ferrari. Sus manos, firmes y precisas, desmontaban con cuidado la carcasa del sistema de inyección. Cuando logró acceder al interior, encontró una serie de componentes sustituidos por imitaciones baratas. Aquí está, susurró. ¿Qué cosa?, preguntó Mateo. La prueba. Este sistema de inyección no es el original. Fue reemplazado antes del supuesto accidente. ¿Estás diciendo que fue una estafa? Exacto. Si este auto fue asegurado como pérdida total, alguien ganó una fortuna mintiendo. Adrián fingía mirar su teléfono, pero no se perdía ni una palabra. Interesante teoría, señorita Montiel, dijo al fin, con voz fría. Tal vez deberías escribir un libro. Tal vez debería llamar a un ingeniero que conozco en Maranello. Él puede confirmar todo esto, respondió ella. Haz lo que quieras, replicó él. Pero si estás equivocada, serás tú quien quede en ridículo. Valeria levantó la vista. Ya veremos quién queda en ridículo. Mateo la miró, impresionado. No recordaba haberla visto tan segura desde que dejó su trabajo en Italia. Algo dentro de ella había despertado, y Adrián lo notó. Traigan una silla, ordenó con ironía. Esto va para largo. Las risas volvieron, aunque sonaban nerviosas. Valeria se sentó en el suelo y continuó trabajando, ignorando las miradas. Desconectó un sensor, limpió los contactos y reemplazó una pieza defectuosa.
Mientras lo hacía, recordó con nitidez su tiempo en Maranello. Los laboratorios, los planos, los motores rugiendo en pruebas. Recordó también el día en que denunció un sabotaje interno y perdió su empleo. Aquel episodio había marcado su salida de la industria. Y ahora, de alguna forma, el destino la ponía frente al mismo tipo de crimen. 2 horas después, Adrián ya no reía. Los empleados habían dejado de filmar. Valeria se levantó, sudando, pero sin perder la concentración. Necesito corriente directa, dijo. ¿Para qué?, preguntó Raúl. Para probar algo. No puedes encenderlo, es peligroso, intervino Adrián. Tranquilo, no lo haré explotar, dijo ella con una ligera sonrisa. Conectó los cables y revisó los niveles. Todo estaba en orden. Se apartó y respiró profundo. Listo. Giró la llave y, para sorpresa de todos, el motor hizo un intento débil. Un ronroneo corto, pero claro. El público contuvo el aliento. ¿Lo oyeron?, preguntó Mateo, asombrado. Impossible, murmuró uno de los mecánicos. No tan imposible, replicó Valeria. Aún no está completo, pero ya responde. El rostro de Adrián se endureció. Por primera vez, parecía perder el control. No entiendo qué ganas con esto. Nada, contestó ella. Solo quiero saber por qué un motor que yo diseñé fue destruido a propósito. La confesión cayó como una bomba. ¿Qué dijiste?, preguntó él, fingiendo sorpresa. Este motor lleva mi firma interna. La pieza que quitaste tiene mi código de diseño. No es coincidencia. Los empleados se miraron entre sí. Adrián trató de reír, pero su voz se quebró. ¿Y esperas que te crea? No tienes que creerme. Tengo un amigo en Italia que puede confirmarlo. Ella tomó su teléfono, tomó algunas fotos del motor y las envió con un mensaje rápido. Luego guardó el móvil y dijo con tranquilidad. Solo tengo que esperar unos minutos. ¿Esperar qué? A que Maranello me devuelva la llamada. Adrián la observó con creciente incomodidad. Estás jugando con fuego, Valeria. No, señor Duval, replicó ella. Solo estoy encendiendo la chispa que usted intentó apagar. El motor volvió a hacer un ruido leve, como si respondiera a sus palabras. El público guardó silencio absoluto. La cámara de Raúl seguía grabando sin que nadie lo notara. La tensión era tal que hasta el aire parecía más denso. En ese instante, el teléfono de Valeria vibró. Ella lo miró y leyó un mensaje corto. Llamada urgente. Enzo Moretti, Maranello. El corazón le dio un vuelco. Es él, murmuró. Mateo se acercó, sin saber qué decir. Adrián frunció el ceño, inquieto. ¿Quién te escribe? Alguien que puede confirmar que todo esto no es una coincidencia, respondió ella, levantando la vista. Y cuando lo haga, señor Duval, se va a arrepentir de haberme subestimado. El teléfono vibró una segunda vez. Valeria respiró hondo y contestó. ¿Enzo?, dijo con voz baja. Del otro lado se escuchó un acento italiano inconfundible. Valeria, mamma mía, acabo de ver tus fotos. ¿Dónde encontraste ese motor? Todos pudieron oírlo, ella había puesto el altavoz sin darse cuenta. Está en un taller de Mónaco. O mejor dicho, en una concesionaria. Dicen que fue pérdida total. El murmullo se extendió entre los presentes. Adrián se cruzó de brazos. ¿Pérdida total? Imposible. Ese motor tiene mi sistema de seguridad. No puede fallar a menos que alguien lo sabotee, dijo la voz desde el teléfono. Valeria intercambió una mirada con Mateo. Justo eso estoy descubriendo, Enzo. Los sensores están cortados y hay piezas falsificadas. ¿Piezas falsificadas? Dios mío, el italiano sonaba indignado. Valeria, ese motor salió de Maranello con tu código de diseño. No es una copia, es el original. El silencio fue absoluto. Adrián intentó mantener la compostura. ¿Quién es ese hombre?, preguntó,
fingiendo calma. Mi ex jefe, respondió Valeria. El director de ingeniería de Ferrari Maranello. Al oírlo, algunos empleados se llevaron las manos a la boca. Adrián se acercó con el ceño fruncido. No vas a usar mi taller para montar un teatro, Montiel. Cuelga ese teléfono. Valeria no se movió. No. Todavía no ha terminado. La voz de Enzo volvió a sonar, ahora más seria. Valeria, necesito que tomes una foto del número de serie completo. Si es el que creo, ese Ferrari fue asegurado hace 3 años por un distribuidor del sur de Francia. Hubo rumores de fraude con esa unidad. Entendido, dijo ella mientras se agachaba y tomaba la foto. Adrián se tensó. Apaga ese altavoz o sacaré a todos de aquí. ¿Por qué tanta prisa, señor Duval? Preguntó ella sin levantar la vista. ¿Le preocupa lo que mi exjefe pueda decir? Él la miró con furia contenida. Lo que me preocupa es tener a una desconocida manipulando un auto de mi propiedad. No parece muy suyo, respondió ella con calma. Sobre todo si fue comprado con dinero de un seguro fraudulento. El comentario provocó un murmullo general. Adrián alzó la voz. ¿Eso es una acusación? No, aún no. Solo una observación. El teléfono volvió a vibrar. Enzo había recibido la foto. Valeria, lo confirmo, dijo después de unos segundos. Ese motor es el mismo que diseñaste en 2019. Fue reportado destruido en un accidente que nunca coincidió con los datos de fábrica. Entonces sí fue sabotaje, susurró ella. Sin duda. Y escucha, ese fraude movió millones. La aseguradora lo pagó, pero los registros internos siempre olieron mal. ¿Puedes enviarme el informe? Claro, pero cuidado, Valeria. Si ese hombre está involucrado, no va a quedarse quieto. La llamada terminó. El silencio fue sepulcral. Adrián dejó escapar una risa tensa. Bonita historia. Pero todo eso no prueba nada. Valeria se limpió las manos con un trapo. Tal vez no ahora. Pero lo probará pronto. Mateo la miró con orgullo y miedo a la vez. Sabía que acababa de cruzar una línea sin retorno. Adrián también lo sabía. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Le dijo en voz baja. Te estás metiendo con alguien que puede arruinarte. Entonces supongo que no soy la primera persona a la que intenta arruinar, contestó ella, mirándolo sin miedo. Raúl, que había estado grabando todo, bajó lentamente su teléfono. Algo en la mirada de Valeria le hizo comprender que no era una farsa. Adrián se alejó unos pasos, fingiendo una sonrisa para las cámaras. Muy bien, gente, el espectáculo terminó. Vuelvan al trabajo. Pero nadie se movió. El ambiente había cambiado. Algunos incluso se colocaron detrás de Valeria, como si inconscientemente eligieran su lado. Ella se incorporó y miró el Ferrari. Sabía que el siguiente paso sería peligroso, pero no podía detenerse. Mateo, necesito que guardes las fotos y los videos en tu correo, ahora. ¿Por qué? Por si alguien intenta borrarlos. Adrián la oyó. ¿Borrarlos? Preguntó con tono de burla. ¿Acaso insinúas que haría algo así? No insinúo, dijo ella, afirmo. Los empleados se miraron unos a otros. Raúl tragó saliva. Adrián soltó una carcajada seca. ¡Qué drama, de verdad! Te daré un consejo, Montiel, los genios sin dinero siempre acaban sirviendo a los tontos con poder. Valeria le sostuvo la mirada. Y los tontos con poder siempre terminan cayendo cuando un genio los desenmascara. El silencio fue total. Adrián, rojo de ira, se giró y se alejó hacia su oficina. Sáquenla de aquí en cuanto termine con ese trasto, ordenó a Raúl al pasar. Pero Raúl no se movió. En cambio, se acercó a Valeria con cierta timidez. Oye, si necesitas copias de los videos, yo los tengo todos, murmuró. Guárdalos bien, respondió ella sin apartar la vista del Ferrari. Mateo la observó mientras ella guardaba las herramientas con cuidado. ¿Qué vas a hacer ahora?
Esperar a que Enzo me envíe el informe, dijo. Y luego, demostrar que este hombre estafó a medio Mónaco. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja los reflejos del vidrio del edificio. Adrián observaba desde su oficina con gesto sombrío. Tomó su teléfono y marcó un número. Tenemos un problema, dijo con voz fría. Esa mujer sabe más de lo que parece. Mientras tanto, en el estacionamiento, Valeria terminaba de colocar la última pieza. Giró la llave de nuevo. Esta vez el motor respondió con un rugido breve y vibrante. La multitud contuvo la respiración. El Ferrari encendió durante unos segundos y se detuvo, pero había quedado claro que no estaba muerto. Mateo sonrió sin poder evitarlo. «Lo lograste». «No todavía», dijo ella. «Pero ahora sé exactamente qué le hicieron». Apagó el contacto, se limpió las manos y miró el auto como si estuviera viendo a un viejo amigo. «Voy a arreglarte», susurró. Mateo la observó con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Y si Duval intenta detenerte? Entonces tendrá que ensuciarse las manos. Y dudo que sepa cómo hacerlo. Las luces del edificio se encendieron. Los empleados comenzaron a dispersarse lentamente, pero todos sabían que algo grande estaba ocurriendo. Lo que había empezado como una simple burla se estaba convirtiendo en una historia que nadie olvidaría. Valeria subió al coche, guardó los papeles del motor en una carpeta y cerró la puerta con un gesto decidido. «Vamos a casa, Mateo», dijo al encender su viejo sedán. «Mañana será un día largo». Mientras se alejaban, las cámaras seguían grabando. Algunos videos ya circulaban en redes con títulos como «Ingeniera humilla al millonario» o «La mujer que hizo rugir un Ferrari destruido». Adrián, desde su oficina, veía los clips en su propio teléfono. Golpeó el escritorio con furia. «Esto no puede viralizarse», dijo entre dientes. «No lo permitiré». Pero ya era tarde. La historia apenas comenzaba a salir del control de sus manos. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra galleta en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. A la mañana siguiente, el sonido del mar entraba por la ventana del pequeño apartamento de Valeria. No había dormido más de 3 horas. En su mesa había esparcido planos, herramientas y una laptop vieja que usaba para consultar datos de motores. El celular vibró. Correo de Enzo Moretti. Abrió el mensaje con el corazón acelerado. Contenía varios documentos técnicos, una copia del informe de aseguradora y un texto corto. Valeria, confirma lo que sospechábamos. El Ferrari fue saboteado de forma deliberada. Los sensores térmicos fueron forzados durante exactamente 4 minutos y 20 segundos. Eso no ocurre por accidente. La aseguradora pagó 2.4 millones de euros. Duval figura como beneficiario indirecto. Valeria se quedó inmóvil. Las piezas encajaban una por una. Mateo salió de su habitación con el uniforme del trabajo. ¿Dormiste algo? Lo suficiente, respondió ella sin apartar la vista del monitor. ¿Y el informe? Es peor de lo que pensaba. Todo apunta a Duval. Mateo se sentó frente a ella. Valeria, si sigues con esto podrías meterte en problemas. Ya estoy metida, contestó. Si no lo detengo, nadie lo hará. Cerró la laptop, imprimió algunos documentos y los guardó en una carpeta. Voy a ir a la concesionaria antes de que él mueva algo. Mateo quiso detenerla, pero sabía que era inútil. Cuando Valeria tomaba una decisión, no había marcha atrás. El ambiente en Duval Elite Motors era distinto ese día. El rumor del video viral corría por todos los pasillos. Los empleados murmuraban mientras fingían trabajar. Adrián estaba en su oficina, hablando por teléfono con voz contenida. Escúchame, Patrick, necesito que elimines ese registro del seguro. Sí, el Ferrari. No, no quiero excusas. Hazlo desaparecer o te arrastro conmigo. Colgó justo cuando Valeria entró sin anunciarse. Buenos días, señor Duval. Él se giró despacio, aparentando tranquilidad.
Ah, la ingeniera estrella. Pensé que habías renunciado a tu espectáculo. Vengo por algo más simple, respondió ella. Los archivos del Ferrari. Necesito el informe de mantenimiento y el número de reclamación del seguro. Adrián sonrió con frialdad. Eso es información privada de la empresa. Curioso, porque tengo un documento que dice lo contrario, dijo, colocando la carpeta sobre el escritorio. Directo de Maranello. Elogió las hojas con gesto de burla, pero su rostro cambió al reconocer los sellos oficiales. ¿Cómo obtuviste esto? No importa. Lo que importa es que demuestra que alguien manipuló el motor antes del accidente. ¿Y se supone que debo creer que fue mi empresa? No solo su empresa, replicó ella. Usted. Por primera vez, Adrián perdió la sonrisa. Se recostó en la silla, intentando recuperar el control. Sabes, Montiel, me caes bien. Tienes agallas. Pero estás cometiendo un error grave. ¿Amenaza o advertencia? Consejo, dijo, acercándose. No todos los secretos merecen ser contados. Podrías terminar peor de lo que imaginas. Valeria sostuvo su mirada. Prefiero eso a quedarme callada. Salió de la oficina sin mirar atrás. Adrián golpeó el escritorio con rabia. Esa tarde, mientras revisaba de nuevo el Ferrari en el taller, Valeria sintió el teléfono vibrar. Un mensaje anónimo aparecía en la pantalla. Deja el asunto del motor o arruinarán tu vida. Frunció el ceño y lo mostró a Mateo. ¿Quién crees que lo envió? Preguntó él. No lo sé. Pero sé quién se beneficiaría si me callo. Minutos después llegó otro mensaje. No vuelvas al taller mañana. Es una advertencia. Mateo quiso llamar a la policía, pero Valeria lo detuvo. Aún no. Quiero ver hasta dónde llegan. Sin embargo, esa noche apenas pudo concentrarse. Mientras revisaba los correos de Enzo, notó un nuevo documento adjunto, una lista de vehículos asegurados con el mismo patrón de sabotaje. Eran 17. Todos vinculados a empresas fantasma con cuentas en Mónaco. Esto es enorme, murmuró. Marcó el número de Enzo. Enzo, tenemos un problema. Esto no es un caso aislado. Es una red de fraude. Lo sé, Valeria. Ya contacté con una agente en Mónaco. Se llama Serrano. Te buscará mañana. Pero ten cuidado, esos hombres son peligrosos. No te preocupes. Ya empezaron a amenazarme. Entonces estás más cerca de la verdad de lo que crees. Colgó. El miedo le pesaba en el pecho, pero también la determinación. Al día siguiente, al llegar al taller, notó algo extraño. Los archivos del sistema habían sido borrados. No puede ser, susurró. Mateo revisó la computadora. Todo desapareció. Videos, registros, incluso tus notas. Valeria apretó los puños. Duval. Salió directo hacia su oficina, pero la secretaria le bloqueó el paso. El señor Duval está ocupado. Pues se va a desocupar. Empujó la puerta y lo encontró con dos hombres trajeados revisando documentos. ¿Eliminando evidencia, señor Duval? Él se levantó lentamente. ¡Qué dramatismo! Solo estoy actualizando los archivos. Claro, justo los que prueban su fraude. Uno de los hombres dio un paso al frente. Señorita, le aconsejo retirarse. ¿Quiénes son? ¿Abogados o cómplices? Adrián sonrió sin responder. Te daré una oportunidad, Valeria. Borra tus publicaciones, entrega tus copias y te ofrezco un puesto en mi empresa. Salario alto, oficina con vista al puerto. ¿A cambio de mi silencio? A cambio de tu inteligencia. No desperdicies tu talento por orgullo. Valeria lo miró fijamente. Prefiero dormir tranquila que vivir arrodillada. Tomó la carpeta y salió del despacho. Los dos hombres la siguieron con la mirada sin intervenir. Fuera, Mateo la esperaba nervioso. ¿Qué te dijo? Que me compre. Y no lo va a lograr. Raúl se acercó en ese momento con el rostro pálido.
Valeria, tienes que ver esto. ¿Qué pasa? El video de ayer está en todas partes. Millones de vistas. Y la gente está de tu lado. Valeria se quedó en silencio. No había planeado ser viral, pero tal vez eso era justo lo que necesitaba, exposición. Entonces que siga rodando, dijo con una media sonrisa. Cuanto más me vean, menos podrá tocarme. Esa noche, de regreso a su apartamento, encontró un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro había una foto impresa. Ella frente al Ferrari, con una cruz roja dibujada sobre su rostro y una nota escrita a mano. Última advertencia. Mateo la vio palidecer. Esto ya es demasiado. Vamos a la policía. Sí, asintió ella finalmente. Ya no es solo un caso técnico. Es una amenaza directa. Marcó el número que Enzo le había dado. Una voz femenina contestó. Agente Serrano, dígame. Soy Valeria Montiel. Enzo Moretti le habló de mí. Creo que tengo pruebas de un fraude, pero también me están siguiendo. Entendido. Mañana nos reuniremos en su apartamento a primera hora. No hable más por teléfono de este asunto. Y no confíe en nadie. Valeria colgó, observó la foto y la rompió en pedazos. Ya no hay vuelta atrás, dijo con voz firme. Mateo se sentó frente a ella. ¿Qué vas a hacer ahora? Terminar lo que empecé. Afuera, el sonido del mar se mezclaba con el zumbido de los autos de lujo que pasaban por la avenida. Mónaco seguía brillando, ajeno a la guerra silenciosa que acababa de comenzar entre una ingeniera decidida y un empresario dispuesto a todo por ocultar su crimen. Y esa noche, por primera vez, Valeria comprendió que el rugido de un motor podía ser menos peligroso que el silencio de quienes tenían miedo de decir la verdad. El amanecer llegó con un silencio extraño. Valeria despertó antes de que sonara el reloj. Había pasado la noche revisando los documentos y copiando la información en 3 memorias USB distintas. Cuando escuchó los pasos en el pasillo, se tensó, pero era la agente Serrano. ¿Valeria Montiel?, preguntó mostrando su identificación. Sí, pase. La agente tenía un rostro sereno y una mirada aguda. El señor Moretti me informó de su caso. Ya revisé parte del material que envió. Lo que usted tiene es suficiente para abrir una investigación internacional. Valeria asintió, entregándole una de las memorias. Aquí están los documentos originales del seguro, las facturas de compra y las fotos del motor. Hay un patrón en todos los casos. Ya lo vi, respondió Serrano. Los motores fueron declarados pérdida total, pero las piezas se revendieron en el mercado negro a través de empresas vinculadas a Duval Elite Motors. Sabía que no era un simple fraude aislado. No, esto es más grande. Pero necesito pruebas físicas para cerrar el caso. El Ferrari que usted reparó podría ser la pieza clave. Valeria la miró con determinación. Entonces lo protegeré. No estará sola, dijo Serrano. Hoy mismo solicitaremos una orden judicial para revisar la concesionaria. Hasta entonces, le pido que no se acerque a Duval. Valeria asintió, pero sabía que desobedecería esa recomendación. Mientras tanto, en su oficina, Adrián Duval caminaba de un lado a otro. Había pasado la noche en vela, revisando llamadas y borrando correos. Su asistente lo observaba con inquietud. Señor, los videos siguen circulando. Cada vez más medios hablan del caso. Cállate y consigue una grúa. Ese maldito Ferrari debe desaparecer hoy. ¿Desaparecer? Sí. Llévenlo al taller viejo del puerto y destrúyanlo. Quiero que no quede rastro. El asistente dudó. ¿Y si la policía pregunta? Dirás que fue un error de traslado. Y si alguien pregunta más, le pagas para que se olvide. Tomó su teléfono y llamó a alguien. Raúl, necesito tu ayuda. El vendedor dudó antes de responder. No sé, señor. Lo que hizo con esa chica fue demasiado. La gente está hablando. Escúchame, si colaboras te duplico el salario. Si no, te despido.
Decide. Raúl tragó saliva. Está bien. ¿Qué tengo que hacer? Esa tarde, Valeria recibió una videollamada de Enzo Moretti. Detrás de él se veía un laboratorio lleno de motores desarmados. Valeria, buenas y malas noticias, empezó. Confirmamos que hay más vehículos alterados, pero algunos registros desaparecieron anoche del servidor. Alguien los borró remotamente. ¿También allá? Sí. Y todo apunta al mismo origen de IP, Mónaco. Duval, murmuró ella. Exacto. Ten cuidado, Valeria. Este hombre tiene contactos y dinero. No confíes ni en tus sombras. No pienso detenerme, dijo ella. Lo sé. Por eso te admiro. Valeria sonrió débilmente. Gracias, Enzo. Sin ti, no habría llegado tan lejos. Y aún falta lo peor, dijo él, con tono serio. Si intenta destruir ese Ferrari, perderemos la prueba más importante. Valeria levantó la vista. No lo permitiré. Horas después, Mateo llegó al apartamento con expresión nerviosa. Valeria, tienes que ver esto, dijo mostrando su celular. Era un video grabado desde lejos. Un camión remolcador saliendo de la concesionaria con el Ferrari cubierto por una lona negra. ¿Se lo llevan?, exclamó. ¿Cuándo grabaste esto? Hace 20 minutos, antes de salir del trabajo. Valeria tomó las llaves de su coche. Vamos al puerto. ¿Qué? ¿Estás loca? La policía dijo que no te acerques. No voy a quedarme viendo cómo destruyen la única prueba que tenemos. El sol ya caía cuando el sedán de Valeria llegó al muelle. A lo lejos, vio el remolque detenido frente a un viejo almacén abandonado. Dos hombres descargaban el Ferrari con cuidado. Ahí están, susurró Mateo. Quédate aquí. Valeria bajó del coche y se acercó sigilosamente. Alcanzó a escuchar las voces de los hombres. Duval dijo que lo dejemos caer al agua después de quitar las placas. ¿Y si alguien pregunta? Diremos que fue un error de transporte. Valeria se acercó por detrás de unas cajas. Llevaba su teléfono en modo grabación. Cuando uno de los hombres se alejó para tomar una llamada, salió de su escondite. No lo toquen. Ambos se giraron, sorprendidos. ¿Quién eres? La dueña de ese motor, respondió con firmeza. Uno de ellos dio un paso hacia ella. Márchate, señorita. Esto no le incumbe. Si me incumbe, replicó. Ese coche es evidencia en una investigación policial. El hombre se detuvo, indeciso. No tenemos órdenes de golpear a nadie, solo de deshacernos del auto. Entonces no lo toquen. Sacó el teléfono y marcó. Agente Serrano, soy Valeria. Están intentando destruir la prueba. Estoy en el almacén del Puerto Viejo. Del otro lado se oyó la voz firme de la agente. Manténgase donde está. La patrulla va en camino. No enfrente a nadie. Pero era demasiado tarde. Un coche negro se detuvo junto al camión y de él bajó Adrián Duval. Qué sorpresa verte aquí, Montiel, dijo con una sonrisa amarga. No sabes cuándo rendirte. Ni tú cuándo callar, contestó ella. Te advertí que no te metieras conmigo. Ahora mira lo que provocaste. Provocar justicia no es un error, replicó. Sabes que esto se terminó. Él la miró con rabia. No entiendes, esto va más allá de mí. Si caigo yo, caen muchos. Entonces que caigan todos. Por un momento, la tensión fue tan densa que solo se escuchaban las olas golpeando el muelle. Adrián se acercó un paso más. Última oportunidad, Valeria. Entrégame los archivos y olvida todo. Puedo arreglarte la vida. No necesito que nadie me la arregle. Ya aprendí a hacerlo sola. Los faros de un coche policial iluminaron la escena. Adrián se giró sorprendido. Demasiado tarde, dijo ella con una leve sonrisa. La agente Serrano bajó del vehículo junto a dos oficiales. Señor Duval, queda detenido bajo sospecha de fraude y obstrucción a la justicia.
Esto es un error, gritó él. Yo soy la víctima. Los hombres que lo acompañaban retrocedieron de inmediato. La agente ordenó asegurar el Ferrari. Valeria, ¿está bien? Sí, respondió, temblando ligeramente. Solo quiero que esto termine. Duval fue esposado frente a todos. Mientras lo subían al coche patrulla, miró a Valeria con odio. No has ganado todavía, murmuró. Hay cosas que no puedes imaginar. La agente lo empujó dentro del vehículo. Y hay cosas que ya no puedes ocultar, le respondió Valeria. Cuando el coche se alejó, Mateo se acercó y la abrazó. Lo lograste, Valeria. Aún no, dijo ella, mirando el Ferrari. Esto apenas comienza. Esa noche, desde su habitación, Valeria recibió un mensaje de Enzo. Brava, ragazza. Vi las noticias. Duval está en custodia preventiva. Pero ten cuidado. No todos sus socios han sido arrestados. Valeria sonrió cansada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho lo correcto. Sin embargo, no sabía que, en algún lugar de Mónaco, otro de los socios de Duval observaba las noticias desde su teléfono y marcaba un número desconocido. Tenemos un problema, dijo con voz fría. La ingeniera aún tiene las copias. Esa noche, Mónaco dormía ajeno a la tormenta que se avecinaba. Valeria apagó la luz sin saber que el caso no había terminado, que detrás del fraude de Duval se escondía una red mucho más poderosa. Pero también sabía que, por primera vez en años, ya no tenía miedo. Las noticias se habían extendido por todo Mónaco. Los titulares en las pantallas decían: empresario arrestado por fraude millonario gracias a una ingeniera local. Valeria apenas podía creerlo. Desde temprano, periodistas rondaban su edificio y las redes sociales no paraban de mencionarla. Su rostro aparecía en cientos de publicaciones con etiquetas como almohadilla Valeria Montiel y almohadilla la ingeniera del Ferrari. Mateo observaba la televisión mientras desayunaba. Mira eso, ya eres famosa. No me interesa la fama, respondió ella. Solo quiero que esto se resuelva de verdad. La agente Serrano llegó poco después. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Traigo novedades, dijo tomando asiento. Duval no ha querido declarar, pero sus abogados presionan para sacarlo bajo fianza. ¿Y el resto de sus socios? Aún estamos identificándolos. Uno de ellos desapareció anoche, probablemente huyó a Italia. Entonces no ha terminado, dijo Valeria, seria. No, respondió Serrano, pero gracias a ti tenemos pruebas sólidas. Mateo intervino. ¿Y qué pasa con el Ferrari? Está bajo custodia. Lo revisaremos con un equipo forense mañana. Pero quiero que estés presente, Valeria. Ella asintió. Ahí estaré. Esa tarde, mientras caminaba por el puerto, un joven la detuvo. Tenía unos 18 años y llevaba un uniforme de taller. ¿Usted es la ingeniera Montiel? Sí, ¿por qué? Solo quería agradecerle. Mi padre trabaja como mecánico, y por su historia volvió a creer que las personas honestas todavía pueden ganar. Valeria sonrió. Gracias, chico. ¿Cómo te llamas? Leo. Estoy estudiando ingeniería. Entonces sigue, Leo. El mundo necesita gente que construya, no que robe. El muchacho se alejó sonriendo. Esa breve conversación le dio más fuerzas que cualquier titular. Sin embargo, al volver a su apartamento, notó algo raro. La puerta estaba entreabierta. Mateo no estaba en casa. Entró con cautela. Todo parecía en orden, excepto su escritorio, las copias de los archivos habían desaparecido. No, susurró. Corrió hacia el dormitorio. La laptop seguía ahí, pero el disco externo no. Sonó su teléfono. Un número desconocido. Dudó, pero contestó. ¿Valeria Montiel? Era una voz masculina, ronca. ¿Quién habla? Alguien que tiene algo tuyo. Si quieres recuperarlo, ven sola al taller donde todo empezó. Tienes una hora. El tono se cortó.
A esa misma hora, la agente Serrano se encontraba en la central revisando informes. Un agente se acercó con prisa. Detectamos actividad en el sistema de Duval. Alguien accedió a los servidores desde un dispositivo no autorizado. ¿Dónde? Ubicación, el taller principal. Serrano frunció el ceño. Montiel, murmuró, y tomó su chaqueta. Valeria llegó al taller justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El lugar estaba vacío, con las luces apagadas. El Ferrari seguía allí, cubierto con una lona. «¿Hola?», llamó, con la voz tensa. «Vine sola». Un ruido metálico respondió desde el fondo. Dos sombras se movieron entre los autos. Una voz conocida habló desde la oscuridad. «Sabía que vendrías». Valeria se giró. Era Raúl, el vendedor. Llevaba una expresión nerviosa, casi culpable. ¿Fuiste tú quien me llamó? Tenía que hacerlo, dijo, evitando su mirada. Me obligaron. Me dijeron que si no recuperaba los archivos, me despedirían, o peor. ¿Dónde están? Raúl sacó el disco externo de su chaqueta y se lo extendió. Aquí. Pero hay algo más. Van a venir esta noche a quemar el lugar. Quieren borrar el Ferrari antes de que la policía regrese. Valeria lo miró incrédula. ¿Quemar el taller? Sí. Duval dio la orden antes de ser arrestado. Dijo que si caía, todo debía desaparecer. Un ruido los interrumpió. La puerta lateral se abrió de golpe y entraron dos hombres con bidones de gasolina. ¿Qué hacen aquí?, gritó uno. Raúl se interpuso. No lo hagan. La policía viene en camino. Entonces que nos encuentren rápido, respondió el otro, encendiendo un mechero. Valeria corrió hacia el Ferrari. Raúl, ayúdame a desconectar la batería. Si el fuego alcanza el tanque, explotará. Los hombres avanzaban, derramando gasolina. Raúl tiró una caja de herramientas para bloquearles el paso. El olor a combustible llenó el aire. Uno de los atacantes lanzó la primera chispa. Una llamarada iluminó el taller. «¡Corre!», gritó Raúl. Valeria se cubrió con el brazo y corrió hacia la salida, pero el fuego ya se extendía. El calor era insoportable. Buscó con la mirada una salida alternativa y vio una ventana rota al fondo. «¡Por aquí!», gritó. Ambos corrieron y salieron justo cuando una explosión sacudió el edificio. El fuego devoró el techo en segundos. A lo lejos, sirenas comenzaron a sonar. La agente Serrano llegó con una patrulla y vio a Valeria tosiendo, cubierta de ceniza. ¿Está bien? Sí, pero el taller. Serrano miró las llamas. Lo importante es que usted esté viva. Aún tengo esto, dijo Valeria, levantando el disco externo. La agente sonrió aliviada. Entonces todavía hay esperanza. Horas después, mientras los bomberos apagaban los últimos focos del incendio, Valeria observó los restos del Ferrari. El vehículo estaba carbonizado, pero el bloque del motor había sobrevivido. Mira eso, dijo Raúl. Aún se mantiene en pie. Igual que la verdad, respondió ella. Serrano se acercó con una manta y se la puso sobre los hombros. Te arriesgaste demasiado. No podía dejar que destruyeran todo. Lo entiendo. Pero a partir de ahora estarás bajo protección. Duval no actuó solo, y lo sabes. Sí. Y pienso descubrir quién más está detrás. Raúl bajó la mirada. Valeria, quiero disculparme. Fui un cobarde. No, dijo ella. Fuiste humano. Pero si realmente quieres enmendarlo, ayúdame a testificar. Él asintió. Lo haré. Serrano se acercó a ambos. Mañana declararán en la fiscalía. El video del incendio y las grabaciones que tomaste serán pruebas clave. Valeria respiró hondo. Y si eso no basta, tengo las copias en la nube. La agente arqueó una ceja. Eres más lista de lo que pensaba. Solo aprendí a no confiar en un solo respaldo.
El viento del puerto soplaba fuerte, mezclando el olor a humo con la brisa salada. Mateo llegó corriendo, alarmado. Valeria. ¿Estás bien? Sí. Todo terminó, al menos por hoy. Se abrazaron con fuerza. La agente observó la escena en silencio. Sabía que esa mujer no se detendría hasta ver justicia completa. Esa noche, mientras veía desde su ventana las luces de Mónaco reflejarse en el mar, Valeria pensó en todo lo que había pasado. Había sobrevivido a burlas, amenazas y fuego. Pero también había encendido algo más poderoso, la esperanza de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. A lo lejos, una notificación apareció en su teléfono. Era un nuevo correo de Enzo. Valeria, acaban de confirmar que las aseguradoras abrirán demandas internacionales. Tu nombre está en los informes oficiales. Eres la clave del caso. Orgoglio de Italia. Ella sonrió. El orgullo no es mío, Enzo. Es de todos los que no se rinden. Apagó la pantalla, respiró profundo y miró el horizonte. Las luces del puerto parecían parpadear como motores encendiéndose. Sabía que el camino aún sería largo, pero también sabía que ya nadie podría apagar la chispa que había encendido aquel día frente a un Ferrari roto. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. 2 semanas después del incendio, la ciudad de Mónaco seguía hablando del caso Montiel Duval. Las redes sociales estaban saturadas de clips, entrevistas y titulares. La ingeniera que derrotó al fraude millonario. Justicia encendida. El Ferrari que no pudo ser silenciado. Valeria caminaba por la explanada del Palacio de Justicia con una carpeta bajo el brazo. Frente a ella, una multitud de periodistas esperaba la audiencia más comentada del año. A su lado iban la agente Serrano, Mateo y Raúl, quien se había convertido en un testigo clave. ¿Lista?, preguntó Serrano. Siempre, respondió Valeria, respirando hondo. El juicio se celebraría en una de las salas principales. Duval, esposado, esperaba junto a sus abogados. Llevaba el traje arrugado y el rostro tenso, muy lejos del empresario arrogante que había sido semanas atrás. Cuando vio a Valeria entrar, intentó sonreír con desprecio, pero sus ojos delataban cansancio. El juez inició la sesión. Caso número 478/25. El Estado de Mónaco contra Adrián Duval por fraude, sabotaje industrial y obstrucción a la justicia. La Fiscalía presentó las pruebas, las grabaciones del taller, el informe de Maranello, los correos filtrados y el video del intento de destrucción. Cada documento era una pieza del rompecabezas. Cuando mostraron la imagen del motor con el código de diseño grabado por Valeria, la sala guardó silencio absoluto. El fiscal la llamó a declarar. Valeria se levantó y caminó al estrado. Señora Montiel, ¿podría explicarle al tribunal cómo descubrió la manipulación del Ferrari? Sí, dijo con voz firme. Noté marcas de corte precisas y piezas falsas en un motor que yo misma diseñé años atrás. Sabía que eso no podía ser un accidente. Al revisar el sistema de inyección, encontré que había sido forzado de manera intencional para provocar una avería y cobrar un seguro millonario. ¿Está segura de que el motor era el original? Absolutamente. Llevaba mi código personal de diseño. El abogado defensor intentó interrumpirla. Objeción, su señoría. Mi cliente no tiene relación directa con la manipulación de ese motor. Valeria lo miró con serenidad. Entonces, ¿por qué intentó destruirlo cuando supo que lo había identificado?, preguntó. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Continúe. El fiscal sonrió. Gracias, señora Montiel. No hay más preguntas. Cuando regresó a su asiento, Mateo le apretó la mano. Lo hiciste perfecto. El siguiente testigo fue Raúl. Su voz temblaba, pero hablaba con sinceridad. Sí, señor juez. Fui testigo de cómo el señor Duval ordenó borrar los registros y luego mandó quemar el taller. Me arrepiento de haber callado antes.
El abogado defensor se puso de pie. ¿Recibió algún beneficio por testificar? Solo la tranquilidad de dormir en paz, respondió Raúl, y la sala aplaudió hasta que el juez pidió silencio. Finalmente, la agente Serrano subió al estrado. Durante la investigación encontramos transferencias bancarias a empresas ficticias y registros de seguros manipulados. Todo llevaba la firma digital de Duval. Además, gracias a la colaboración de la ingeniera Montiel, se descubrió una red internacional de fraude que operaba entre Mónaco, Francia e Italia. El juez asintió lentamente. Queda claro que sin la intervención de la señora Montiel, este caso jamás habría salido a la luz. Duval, desesperado, se levantó de golpe. Todo esto es una trampa. Esa mujer arruinó mi vida. Gritó. No, replicó Valeria sin alzar la voz. Usted la arruinó solo. Yo solo encendí la luz. El juez volvió a golpear el mazo. Basta. El tribunal dictará sentencia. El silencio era total. Adrián Duval es hallado culpable de fraude agravado, sabotaje industrial y tentativa de destrucción de evidencia. Se le condena a 16 años de prisión y al decomiso de todos sus bienes. Un murmullo recorrió la sala. Duval bajó la cabeza. Por primera vez, no tenía palabras. Valeria cerró los ojos un instante. No sonrió, solo exhaló. La justicia no traía alegría, pero sí paz. A la salida del tribunal, los periodistas la rodearon. Valeria. ¿Qué siente al haber ganado el caso? No lo gané yo, respondió. Lo ganó la verdad. Las cámaras captaron su frase y en minutos se volvió viral. Enzo Moretti la llamó desde Italia. Bravísima, ragazza. Vi la transmisión. Aquí todos en Maranello te aplauden. Gracias, Enzo. Sin ti no habría sido posible. Ahora Ferrari quiere hacerte un reconocimiento. ¿Vendrás pronto, sí? Valeria sonrió. Prometido. Pero primero necesito descansar. Esa misma noche, la agente Serrano la invitó a cenar con Mateo y Raúl. En un pequeño restaurante frente al puerto, brindaron con vino. Hoy marcaste historia, dijo Serrano. No muchas personas se enfrentan a un imperio y salen vivas para contarlo. No fue solo mi lucha, respondió Valeria. Todos ustedes creyeron en mí cuando parecía una locura. Raúl bajó la mirada. Yo fui uno de los que más dudó. Y también uno de los que más ayudó al final, dijo ella con amabilidad. Mateo levantó la copa. Por mi hermana, que me enseñó que no se necesita dinero ni poder para ser fuerte. Serrano sonrió. Y por los que se atrevieron a no mirar hacia otro lado. Brindaron. Afuera, el reflejo de las luces del puerto bailaba sobre el agua, como chispas flotando. Los días siguientes trajeron más cambios. El gobierno de Mónaco anunció la creación de un programa para mujeres en ingeniería automotriz, inspirado en el caso Montiel. Varias marcas internacionales ofrecieron trabajo a Valeria, pero ella los rechazó. No quiero construir motores para ricos, dijo en una entrevista. Quiero construir oportunidades. Junto con Mateo y Raúl, comenzó a preparar un taller escuela para jóvenes mecánicos. Enzo Moretti donó las primeras herramientas y envió una carta con un mensaje. Donde hay conocimiento, hay libertad. Valeria la enmarcó y la colgó en la pared del nuevo local. A veces, mientras trabajaba con los alumnos, su mente volvía al juicio. Recordaba el rostro de Duval al escuchar la sentencia, y no sentía odio, solo compasión. Había aprendido que no se necesitaba venganza cuando se tenía la conciencia limpia. Una tarde, recibió una carta con sello del centro penitenciario. Dudó antes de abrirla, pero lo hizo. Era de Adrián Duval. Valeria, no espero tu perdón. Solo quería decirte que tenías razón. Todo lo que construí estaba hecho de mentiras. Perdí mi libertad, pero por primera vez en años entiendo lo que es ser humano. Gracias por obligarme a verlo. Ella guardó la carta en silencio. Mateo la observó curioso. ¿Quién te escribe? Alguien que al fin comprendió, respondió ella. Salió al balcón.
El aire olía a sal y a futuro. Semanas después, el nuevo taller abrió oficialmente. Asistieron periodistas, estudiantes y vecinos. Un cartel sobre la entrada decía: Mondial Academy, donde la verdad y la mecánica se encuentran. Valeria habló frente al público. Durante años pensé que mi trabajo era diseñar motores. Pero hoy entiendo que mi verdadera tarea es encender algo más importante, el valor de ser honestos. El aplauso fue unánime. Entre la multitud, Leo, el joven del puerto, grababa con su teléfono, sonriendo. Y aunque Valeria sabía que el mundo seguiría lleno de injusticias, también sabía que había encendido una chispa que no se apagaría. Esa noche, mientras caminaba por la costa, pensó en todo lo vivido, las burlas, el miedo, el fuego, la victoria. Se detuvo frente al mar y murmuró para sí: a veces hay que perderlo todo para volver a encenderse. Cerró los ojos, respiró el aire marino y sonrió. El sonido de un motor en la distancia rompió el silencio, recordándole que algunos rugidos no son ruido, sino libertad. Pasaron 6 meses desde el juicio. El invierno había dado paso a una primavera luminosa en Mónaco. La brisa marina traía el olor del puerto y los ecos de motores rugiendo en la lejanía. Pero esta vez no era ruido de arrogancia, sino de esperanza. En la avenida principal, un nuevo edificio brillaba con letras metálicas: Mondial Engineering Academy. Dentro, jóvenes de distintas edades trabajaban sobre motores abiertos, aprendiendo a reparar, diseñar y construir. Valeria recorría los pasillos con una sonrisa tranquila. Llevaba un overol azul marino con su nombre bordado en el pecho y el cabello recogido en una coleta baja. A cada paso, los alumnos la saludaban con respeto. «Profesora, ¿puede venir un momento?», preguntó Leo, el joven que conoció meses atrás. «Claro, ¿qué sucede?». «Creo que encontramos un fallo en el sistema de refrigeración». Valeria se acercó al motor y observó con atención. «Buen trabajo, Leo. Estás aprendiendo a escuchar el ruido del metal, no solo a mirarlo». El chico sonrió orgulloso. «Usted dice que cada motor tiene su voz». «Así es», respondió ella. «Y cuando algo falla, grita. Solo hay que saber escucharlo». El taller estaba lleno de energía. Chicas y chicos de distintas partes de Europa trabajaban hombro a hombro, aprendiendo más que mecánica, aprendían carácter. En una de las paredes, colgaba una placa plateada con la inscripción: «Dedicado a quienes fueron subestimados y aún así decidieron seguir construyendo». Mateo entró al taller con un grupo de periodistas. «Hermana, vinieron los de la televisión francesa. Quieren hacerte una entrevista». Valeria negó con una sonrisa. «Otra no. Ya he dicho todo lo que tenía que decir». «Pues al menos saluda, que tú eres la estrella». «Las estrellas brillan solas, Mateo. Yo solo quiero que brille el taller». Los reporteros se acercaron y comenzaron a grabar imágenes. Uno de ellos preguntó: ¿qué siente al ver en lo que se ha convertido su historia? Valeria pensó un momento antes de responder. Que valió la pena no rendirse. No hay mayor victoria que demostrar que la integridad sigue existiendo. Las cámaras siguieron grabando mientras los estudiantes trabajaban. En un rincón del taller, Raúl conversaba con algunos aprendices sobre técnicas de venta ética. Había cambiado por completo, ya no era el vendedor burlón, sino un mentor paciente. Al finalizar la jornada, Valeria subió a la terraza del edificio. Desde allí podía verse todo el puerto y, más allá, el mar abierto. La luz del atardecer teñía el cielo de naranja. Tomó su teléfono y revisó los correos. Había uno nuevo con remitente desconocido. Lo abrió. «Valeria, soy Adrián. Estoy en el centro de reinserción. Leí sobre tu academia. No busco tu perdón, solo quería decirte que tus palabras cambiaron algo en mí. Estoy ayudando a otros internos a estudiar mecánica. Quizás sea tarde para mí, pero no para ellos. Gracias». Valeria permaneció un rato en silencio. Luego escribió una breve respuesta. «Nunca es tarde para reparar lo que se rompió.
Me alegra que hayas decidido construir algo, aunque sea desde el lugar más difícil. Envió el mensaje y guardó el teléfono. Miró al horizonte con una mezcla de calma y melancolía. Un mes después, recibió una invitación de Enzo Moretti. Ferrari inauguraría una exposición en Maranello para homenajear a los ingenieros que habían contribuido al desarrollo de sus motores. Entre los nombres grabados en el mural de entrada, estaba el suyo, Valeria Montiel. Viajó a Italia acompañada de Matteo y algunos alumnos. Cuando llegó al museo, Enzo la esperaba con los brazos abiertos. «Benvenuta, la mia ragazza più testarda del mondo», dijo riendo. «Grazie, Enzo. No me digas que sigues llamándome así. Siempre. La obstinación te salvó». Caminaron entre autos relucientes y prototipos antiguos. En el centro, bajo una vitrina, había un motor parcialmente reconstruido. Era el mismo que Valeria había salvado del fuego. Un letrero decía: Ferrari F19, restaurado tras un intento de destrucción. Símbolo de la integridad y la pasión por la verdad. Valeria sintió un nudo en la garganta. Nunca pensé volver a verlo encendido. Enzo sonrió. A veces las máquinas tienen más corazón que las personas. Y este motor lo demostró. Los alumnos la rodearon, admirados. «Profesora, ¿usted lo hizo funcionar otra vez?» «Nosotros lo hicimos», corrigió. Sin ayuda, sin arrogancia, solo con paciencia. Las cámaras captaron el momento. Fue la imagen que recorrió el mundo al día siguiente, la ingeniera que había enfrentado la corrupción, sonriendo frente al motor que todos creyeron muerto. De regreso a Mónaco, la academia creció con rapidez. Varias empresas donaron fondos y el programa se extendió a Francia y España. Valeria pasó a dirigir una red de talleres donde jóvenes aprendían mecánica, ética y liderazgo. Cada cierto tiempo recibía cartas de antiguos alumnos contando cómo habían abierto sus propios talleres o ayudado a sus comunidades. Esas historias eran su mejor recompensa. Un día, mientras limpiaba un viejo carburador junto a Leo, él le preguntó: «Profe, ¿alguna vez se arrepintió de haber aceptado el reto de Duval?» Ella lo pensó y sonrió. «No. Si no lo hubiera hecho, seguiría escondida de lo que soy. A veces el destino se disfraza de humillación para empujarte hacia lo que realmente importa». Leo asintió, sin entender del todo, pero con admiración sincera. Esa noche, Valeria cerró el taller y salió caminando por la avenida iluminada. Mónaco resplandecía como si cada lámpara fuera una chispa del mismo motor que ella había encendido meses atrás. Miró el cielo y susurró: «Papá, mamá, lo logré». Al final, lo que realmente nos hace grandes no es lo que ganamos, sino lo que decidimos reparar. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Cuéntanos en los comentarios qué parte te inspiró más y califica la historia del 0 al 10. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.